¿Qué podemos hacer en medio de las crisis de la vida? Hola, Dios te bendiga. Hoy en este día quiero hablar de este tema que pienso que nos afecta a todos los que caminamos en esta tierra. Van a haber momentos donde vamos a pasar crisis en nuestra vida, ya sea crisis matrimoniales, crisis familiares, pérdidas de seres queridos, enfrentarnos a situaciones difíciles que no sabemos cómo manejar. Y en sí, ¿qué es lo que es una crisis? Una crisis es una situación fuerte que se sale de nuestro control y que dramáticamente empeora, o una situación que nos golpea emocionalmente y sentimentalmente de una manera muy fuerte. Los quebrantos de corazón, cuando nuestro corazón se rompe por enterarnos de algo o pasar por una situación de ruptura, una situación de pérdida muy fuerte en nuestra vida, o una situación que nos da miedo y que no sabemos cómo resolver, donde nos sentimos inseguros, donde nos sentimos que emocionalmente no tenemos la capacidad para salir adelante. A veces son tristezas muy profundas, situaciones muy dolorosas que nos dañan profundamente y que no sabemos cómo salir adelante. Y es importante que nosotros sepamos qué hacer en medio de estos momentos de crisis. Es importante que nosotros sepamos que en el momento de crisis nosotros tenemos que mirar a Cristo. ¿Y qué es lo que significa eso? Porque entendemos que tenemos que mirar a Cristo y lo vemos como una frase bonita, pero en sí, ¿qué significa esto en la vida diaria? ¿Cómo nosotros podemos superar esas situaciones que nos superan y que no tenemos la fuerza en nosotros para poder salir adelante? Es cierto que hay crisis que son más fuertes que otras, pero cualquiera que sea tu situación o la situación que vayamos a vivir, tenemos que saber que con Dios podemos enfrentar cualquier cosa. Y quiero comenzar por ahí. Hay un pasaje muy conocido en Filipenses 4:12, donde el apóstol Pablo dice las siguientes palabras: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Sé que este último versículo 13 se ha usado un poco mal en estos tiempos. Se usa pensando que es un pase para cumplir todos nuestros planes y nuestros sueños. Entonces pensamos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se trata de un contexto donde nosotros podemos hacer lo que nos propongamos porque Dios nos va a ayudar a hacerlo. Pero realmente el contexto de este pasaje, lo que la Biblia nos está enseñando realmente en este pasaje, es que no importa lo que nosotros tengamos que vivir, en Cristo nosotros encontramos una fuerza para poder sobrellevar y resistir y pasar y salir bien de esas situaciones difíciles. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que él puede pasar en escasez, vivir momentos donde tiene hambre, donde no tiene nada, y también vivir momentos de abundancia porque ha entendido el secreto de que por medio de Cristo él puede superar cualquier cosa. Y esta es la mentalidad que nosotros debemos tener, de que siempre va a llegar un punto en la vida donde las cosas nos van a sobrepasar, donde nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Dios y que por medio de Él nosotros vamos a poder encontrar la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Y aquí dice que es por medio de Cristo, tengo la fuerza para vivir cualquier cosa. Por medio de Cristo lo puedo hacer todo porque Él me da las fuerzas.
Y aquí es importante que entendamos este concepto, que no se trata de mí, no se trata de lo que yo pueda hacer en medio de las crisis, o no se trata de la manera que yo pueda orar en medio de la crisis, porque hay momentos tan fuertes que uno ni siquiera puede elevar la oración que uno quisiera elevar a Dios. Uno ni siquiera tiene la fuerza para hacer muchas cosas, pero entonces ahí es donde tenemos que quitar la mirada de nosotros y de nuestras posibilidades y poner nuestra mirada en Cristo, en que en sus fuerzas sí podemos, en que Él tiene el poder para infundirnos la capacidad de pasar todas las cosas que Él nos permita pasar en esta tierra. De que no importa el momento, ni el valle, ni el desierto por el que estés atravesando, el Señor te va a capacitar. ¿Y cómo nos capacita? Por medio de su gracia. Necesitamos conocer la gracia de Dios, más allá como ese regalo inmerecido que nos da la salvación, más allá como ese regalo de amor que Él nos da cuando nosotros éramos malos y no merecíamos nada y Él decide salvarnos. Pero la gracia también es ese poder sobrenatural de Dios que nos capacita y nos habilita para soportar cosas y para sobrellevar cosas tan fuertes en la vida que podamos nosotros salir adelante. Y el apóstol Pablo sabe mucho de cosas difíciles y por eso él escribe mucho sobre la gracia de Dios. Y tenemos que entender como hijos de Dios que nosotros tenemos acceso a esa gracia, que cada vez que nosotros estemos pasando por situaciones que nosotros en nuestra fuerza no podemos sobrellevar, siempre podemos pedirle a Dios que nos dé de su gracia. Esa debe ser nuestra oración. Y por eso el apóstol Pablo, cuando estaba pasando por una situación difícil, era un aguijón, dice él, que venía de parte de Satanás. Muchas personas piensan que era una enfermedad que él tenía en sus ojos. Otras personas piensan que eran oposiciones fuertes que el enemigo y los demonios traían a su ministerio. Pero sea lo que fuera, esto era algo que hacía el apóstol Pablo sufrir. Él estaba en dolor, en sufrimiento por esta situación y por eso dice la Biblia que él le ora a Dios y le ruega a Dios que por favor le quite esta situación, ya sea esta enfermedad o esta situación que le hacía sufrir. Pero entonces el Señor le responde lo siguiente, y vamos a leer desde el versículo 8 de 2 de Corintios 12. Dice el apóstol Pablo, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, el aguijón. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme, dice el apóstol Pablo, de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Hay un poder, que es el poder de la gracia, que puede actuar a través de nosotros cuando nosotros somos débiles. ¿A qué debilidad se está refiriendo? A cuando nosotros no tenemos la capacidad ni la fuerza de poder superar estas situaciones difíciles. Pero entonces el Señor le responde y le dice, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Esto es una frase muy fuerte de decir. No necesitas nada más porque con mi gracia tú tienes todo lo que tú necesitas. Mi gracia te va a dar el poder para que en medio de tu debilidad tú puedas tener una fuerza que no viene de ti mismo, sino que viene de mí. Y por eso dice Dios en este pasaje, cuando tú eres débil, entonces mi fuerza puede manifestarse en tu vida. O sea que cuando nosotros somos débiles y cuando somos incapaces no es el final, sino que es el momento propicio para que podamos tomar de las reservas de fuerza que tiene Dios cuando las reservas nuestras se han acabado. ¿Y qué es lo que te quiero decir hoy? Que hay un poder más grande de lo que tú puedas imaginar.
y es que tenemos acceso a la gracia de Dios en medio de esos momentos de crisis. Podemos ir con Dios en medio de esos momentos de tribulación, de tormenta, en medio de esos momentos difíciles para decirle al Señor: Señor, esta situación es muy dolorosa para mí, no sé cómo superarla. Hay personas que están pasando por depresiones, por ansiedades, por tormentos, por dolores muy profundos en el corazón, por quebrantos muy fuertes, por pérdidas de seres queridos, por lutos, por momentos muy difíciles. Pero es algo tan tremendo cuando nosotros vamos con Dios en medio de nuestra debilidad y reconocemos que no podemos hacerlo, y entonces empezamos a depender de Él. Mire cómo dice en 2 Corintios 12:10 en la traducción al lenguaje actual. El siguiente versículo me gusta tanto como lo dice, porque nos dice una verdad muy reveladora. Me alegro de ser débil, dice el apóstol Pablo, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es conocer que soy débil. Aquí el apóstol Pablo nos dice una verdad muy tremenda, que no se trata de nosotros buscar la fortaleza en nosotros mismos, sino reconocer cuando somos débiles y ya no podemos más. Pero no solo darnos por vencidos, como mucha gente piensa, no, sí, yo no puedo con esto, y darnos por vencidos en la vida, dejando que las situaciones nos derroten y nos derriben y nos destruyan, sino que más bien reconocemos nuestra debilidad yendo con Dios y diciéndole: Señor, no puedo con este dolor, no puedo con esta situación, me ha quebrantado, esta situación me ha lastimado, me ha dolido demasiado, necesito que tú me des de tu gracia. También cuando estás luchando batallas, cuando estás tratando de cambiar situaciones en tu vida, pecados que te quieren atar, que te quieren esclavizar o que ya te han esclavizado y tú quieres cambiar, tú quieres salir de esa situación, también ahí podemos ir con el Señor y decirle: Señor, necesito de tu gracia para poder cambiar esta situación que tú me estás pidiendo, para poder dejar esto. Lo que le quiero decir para ya terminar este video es que nosotros con Dios lo podemos lograr todo y que muchas veces estamos haciendo todo solos. Por eso es que nos descorazonamos, nos entristecemos y nos abatimos tanto, porque solo estamos buscando las cosas que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero cuando nosotros venimos con Dios, nos rendimos a Él y venimos con un corazón quebrado diciéndole: Señor, necesito tu gracia. Yo creo que esa es la oración que yo hago todos los días, hermanos míos. Le digo al Señor: Señor, necesito tu gracia. Necesito que tú me ayudes en esta situación. Necesito que tú sanes mi corazón. Necesito que tú me ayudes y que me des la fuerza para salir adelante en esto o en lo otro. Quiero decirte que tú tienes acceso a esa gracia. ¿Y qué es lo único que tienes que hacer? Ir con fe y con un corazón sincero y de todo corazón decirle: Señor, necesito de tu gracia. Dame de tu gracia para poder lograr esto. Y quiero decirte que en medio de esos momentos de crisis, mirar a Cristo, ir donde Él, mirarlo a Él es depender de Él, es buscar en Él todo lo que necesitas, es ver en Él ese socorro, ese escondite seguro, esa torre fuerte, esa persona que puede darte esa agua en medio de ese desierto, cuando se ha perdido toda esperanza, cuando se ha perdido todo ánimo. Puedes ir con Cristo y decirle: Señor, dame de tu gracia para poder superar esto. Y hágalo cuantas veces sea necesario. Arrodíllese, póstrese delante del Señor, humíllese delante de Dios y dígale: Señor, necesito de tu gracia. Y yo le aseguro que así como lo ha hecho conmigo, lo hizo con el apóstol Pablo y lo hace con miles de creyentes alrededor del mundo, el Señor va a derramar una gracia que le va a dar a usted el poder y la capacidad de salir adelante. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.